Esta es la historia de un grupo de amigos que viajaban por carretera. Comenzaron con la broma forcejear, sin prestar atención a la carretera. Samantha, la novia de Sebastián, frenó la discusión. Presta más atención, joder, dijo con un tono furioso. En ese momento ambos amigos se calmaron. Vanessa dijo: oye chicos, mirad. Con cierto asombro el grupo de amigos echaron la vista por la ventanilla del coche. Se sorprendieron al ver un enorme parque de atracciones. Habían pasado varias veces por esa misma zona y nunca lo habían visto. Les pareció extraño lo rápido que se construyó. En ese momento el grupo de amigos decidieron bajar hasta el parque de atracciones. Tenían curiosidad por conocerlo. Y por qué no, descansar un rato del viaje. Pasó un rato y los cuatro llegaron a aquel parque de atracciones. Fueron a la taquilla para comprar las entradas. Cuando vieron al taquillero, los cuatro se extrañaron de su aspecto. Tenía un gorro de colores con unas pequeñas hélices arriba. Su piel era de color lila, pero era su tono de piel. Los labios de su boca eran de color azul y otro color azul. Rodeaba sus ojos. Todo ello era de un tono natural. Eso era lo verdaderamente sorprendente. Aún así, los cuatro decidieron comprar las entradas. No le quisieron dar importancia al aspecto de aquel extraño hombre. El grupo entró en el parque de atracciones. Comenzaron a pasear por sus instalaciones. Estaban maravillados de las enormes atracciones que en él había. Sebastián agarró a Samantha de la mano y le propuso ir a la montaña rusa. Samantha, cuando vio la altura de aquella monstruosa atracción, se negó rotundamente a subir en ella. Sentía un enorme escalofrío solo con verla. Entonces Sebastián decidió subir él solo en ella. Cristian le dijo: oye, yo te acompaño. Sebastián miró a su amigo y le dijo con una sonrisa: pues no sé qué esperas, vamos. Los dos amigos se dirigieron hacia la montaña rusa. Cuando vieron al guardián se extrañaron un poco de su aspecto. Este tenía la piel roja, un color negro rodeaba sus ojos y los labios de su boca. Vestía de color negro con un gorro de copa. Vieron que su aspecto era similar al taquillero. Entonces, pensaron que estaban vestidos representando alguna temática del parque de atracciones. No sabían que sus colores de piel eran tonos naturales. Los dos amigos subieron a la montaña rusa. El guardia les hizo un gesto burlón de despedida con la mano y el tren de la montaña comenzó su recorrido. El recorrido sería bastante largo y vertiginoso. La vía estaba decorada con una cueva, que sería el comienzo del recorrido, y otra para el final del recorrido. El tren estuvo en marcha varios minutos a una velocidad bastante grande. Los dos amigos estaban mareando de tantas subidas, bajadas y circundantes vueltas que el tren daba en su recorrido. Llegaron casi al final del recorrido. Ahora entrarían en la última cueva. Una vez terminara esa cueva, dentro de la cueva había todo tipo de personajes dinámicos. Cada uno simbolizaba distintos animales y otras criaturas de cuentos de hadas, sirenas, ogros, goblins y esqueletos. Mientras cruzaban la cueva, algo líquido impregnó a Sebastián, pero muy pronto Sebastián descubriría que aquello de lo que fue salpicado sería la sangre de su amigo muerto por una decapitación sufrida en la cueva. Sebastián no podía reaccionar en ese momento. Aquella visión era atroz. Su mejor amigo había sido decapitado delante de sus narices. Lo peor de todo fue que él no se había percatado de lo ocurrido. Pensó que la salpicadura de sangre que había en su cuerpo era de alguna sustancia que le echaron, las típicas bromas que ocurren en los parques de atracciones, pero no fue así. Saber que estaba impregnado de la sangre de su amigo lo dejó traumatizado. Vanessa y Samantha querían llamar a la policía para explicarles los hechos, pero se encontraron con la sorpresa de que sus móviles estaban inoperativos. El móvil de Vanessa estaba con la pantalla completamente rota, apagado con el botón de encendido estropeado. El móvil de Samantha estaba completamente roto, como si algo lo hubiese aplastado. No entendían qué ocurría. ¿Cómo podían estar sus teléfonos móviles destrozados? Se preguntaban una a la otra. No entendía lo que estaba ocurriendo. Quisieron probar suerte con el teléfono de Sebastián, pero su amigo no las escuchaba. Era como si no estuviese con ellas en ese momento. Entonces, Samantha le metió la mano en el bolsillo para cogerle el teléfono móvil, pero no estaba en ese bolsillo. Probó con el otro bolsillo, pero no lo tenía encima. Vanessa y Samantha estaban preocupadas. Todo les comenzaba a parecer muy extraño. No podía ser casualidad que su amigo aparezca decapitado y ellas no tuviesen el teléfono móvil encima. Vanessa se acercó a su amigo Sebastián, comenzó a hablarle pero no respondía. Entonces, le agarró de los hombros y mientras le gritaba comenzó a agitarlo. Pasado unos segundos Sebastián
recuperó la conciencia, comenzó a mirar a sus alrededores y cuando vio el cuerpo de su amigo decapitado, comenzó a gritar. El grito era desgarrador, lleno de lamento. Miró a sus amigas con rostro que reflejaba incertidumbre, entonces les preguntó qué ha ocurrido. Con la voz entrecortada, ninguna de sus amigas podían responder a lo ocurrido. La respuesta debería tenerla Sebastián, fue quien subió a la montaña rusa con su amigo Cristian. Cuando terminaron el trayecto ya su amigo estaba decapitado. Los tres amigos decidieron buscar algún responsable para explicarle lo ocurrido, aunque tenían cierta desconfianza sobre el parque de atracciones, pero aún así, no podían culpar al parque de lo ocurrido, sino a quien manejara la atracción. Se acercaron a uno de los trabajadores del parque de atracciones. Este era un elfo, un sonriente y desquiciado elfo, de una estatura de persona media pero una expresión en su rostro aterrorizante. Samantha le comentó lo ocurrido, que su amigo había salido decapitado de la montaña rusa. Entonces, el trabajador con apariencia de elfo soltó una macabra carcajada. Justo detrás de él, salió otro elfo gemelo a él, misma estatura, misma cara, misma expresión y misma carcajada. Samantha y Sebastián quedaron horrorizados. Esos hombres estaban locos. Les acaba de explicar que su amigo fue decapitado por la montaña rusa, por una de sus atracciones, y en vez de buscar una solución, lo único que hicieron fue reírse de lo ocurrido. Sebastián comenzó a insultarlo, amenazarlos, pero los elfos lo único que hacían era reírse de sus amenazas con un tono burlón. Vanessa y Samantha agarraron a su amigo para llevárselo de allí. Las chicas en ese momento se percataron de que el parque de atracciones era bastante extraño. El comportamiento de estos dos trabajadores lo demostró. Creyeron que el parque era una especie de juegos para psicóticos perturbados. Tenían que salir de allí rápidamente y buscar ayuda. Sebastián forcejeaba con sus amigas, quería partirles la cara a estos dos locos, pero las amigas le dijeron que no, podrían ser peligrosos, necesitaban contactar con alguien. Los elfos comenzaron a mirar el pequeño grupo, con una macabra expresión. En ese preciso instante, Vanessa, Sebastián y Samantha sintieron temor, un temor que jamás habían sentido. Entonces, comenzaron a correr alejándose de aquellos dos individuos. Los tres amigos comenzaron a buscar una salida. Los dos elfos gemelo empezaron a seguirlos, corriendo detrás de ellos con burlonas y macabras carcajadas. Tenía que despistarlos o acabarían con ellos. Pero, ¿cómo hacerlo? No tenía ningún arma para defenderse, solo podían correr y ocultarse en algún lugar para despistarlos. Llegaron a un pequeño callejón. Los tres amigos entraron en él. Siguieron por el camino todo recto hasta que llegaron a unas grandes puertas. No sabían dónde les llevarían, pero tampoco podían quedarse parados, tenían que seguir huyendo. Los elfos todavía les estaban siguiendo. Lo más aterrorizante es que los perdieron de vista con mucha facilidad. Decidieron cruzar aquellas puertas, unas puertas que le conducirían a una casa del horror, o más bien un castillo del horror. Samantha estaba en una habitación. Esa habitación parecía ser de los reyes de aquel castillo. Ella no recordaba cómo había llegado allí. Hasta hace unos segundos, estaba con sus amigos. ¿Cómo es posible que esté sola en esa habitación? Intentó salir, pero la puerta estaba cerrada, no podía abrirla. Entonces comenzó a forzar la puerta pidiendo ayuda a sus amigos, pero no recibía respuesta. Sebastián se encontraba en otra sección del castillo, la más espeluznante, un lugar lleno de todo el horror que en un castillo se vive, la sala de torturas. La sangre de las maquinarias estaba fresca, como si las hubieran acabado de utilizar. El joven encontró un cesto, el mismo que usamos para meter la ropa sucia, pero en este no había ropa. El cesto contenía en su interior un cuerpo humano, completamente mutilado. Sebastián se horrorizó al ver aquel cesto, comenzó a echarse atrás hasta que chocó contra un cuerpo humano colgando. Sebastián se giró para ver contra qué había chocado. La imagen que se encontró fue espeluznante, una escena atroz. El cuerpo que colgaba no tenía piel, se la habían arrancado, pero lo más espeluznante era que aún seguía vivo. Aquel hombre entre gimoteos comenzó a pedirle ayuda a Sebastián. Lo único que hizo fue alejarse de él, diciéndole déjame en paz. El hombre que colgaba miró hacia una dirección, sus ojos apuntaban un machete. Sebastián rápidamente descubrió a qué se refería. El hombre le estaba pidiendo que por favor acabara con él. El joven cerró los ojos, comenzó a desear que nada de lo que estaban viviendo fuera real, pero por desgracia, era muy real. Sebastián agarró el machete, se acercó al hombre despellejado y le rebanó el cuello.
El hombre que colgaba antes de morir le dedicó una plácida sonrisa de agradecimiento. Sebastián comenzó a llorar, a gritar, a maldecir el día que estaban viviendo, a cuestionarse si estaba cuerdo, o de lo contrario se había vuelto loco. Entonces, el joven notó como una mano posaba en su hombro y le dijo, todo está bien. Cuando se giró se llevó una enorme sorpresa. Su amigo Christian, el que había muerto decapitado en la montaña rusa, estaba junto a él consolándolo, con su cabeza puesta en su cuello. Vanessa caminaba por un pasillo iluminado por unas antorchas. El pasillo estaba repleto de armaduras sujetando grandes espadas y escudos. Mientras caminaba se encontró con un niño que aparentaba unos 12 años. Vanessa se acercó a ese niño y le dijo, oye pequeño, ¿qué haces aquí solo? El pequeño le respondió, busco a mis padres. Vanessa le dijo, vaya, estás perdido, te ayudaré a buscarlos. El pequeño le dijo, gracias. Vanessa agarró al niño de la mano y le preguntó, ¿hace mucho que te separaste de tus padres? El pequeño le dijo, no lo sé. Vanessa le dijo, ¿cómo que no sabes? El pequeño le dijo, íbamos a casa de la abuela, era su cumpleaños, de repente, no sé por qué, pero cuando abrí los ojos, ya estaba en este lugar, solo. Vanessa le dijo, es muy extraño, nadie entra en un parque de atracciones si no quiere entrar. Soltó una pequeña carcajada sin darse cuenta de que, el niño, ya no estaba. Como era posible que haya desaparecido, así sin más, lo tenía agarrado de la mano. Ella no notó que se fuera y menos notó a nadie hablar de él. Estaba preocupada, entonces recordó a la joven que bailaba cuando entraron. ¿Será otro fantasma?, se preguntó con cierta incertidumbre. Mientras buscaba por aquel pasillo, chocó contra algo, en este caso, alguien. Ambos cuerpos cayeron al suelo. Cuando abrió los ojos vio a la persona con la que había chocado. Se trataba de Samantha. Ambas amigas se alegraron de encontrarse. Ahora tenían que buscar a Sebastián. No sabían dónde estaba, tampoco sabían si estaba bien. Mientras buscaban, Vanessa le contó a su amiga la pequeña historia del pequeño con el que se había encontrado. Samantha preguntó, ¿entonces hay más gente aquí? Vanessa le dijo, no lo sé, pero Vanessa sentía cierta desconfianza. Nada de lo que estaban viviendo era normal y la desaparición repentina del pequeño era sospechosa. Entonces dijo, vamos a preocuparnos en que los tres salgamos de este maldito lugar. Caminaron por los pasillos, llegaron a unas escaleras, comenzaron a subir por ellas. Vanessa dijo, ojalá nos lleve a un lugar tranquilo. Solo había una puerta en el piso de arriba. Entonces abrieron y entraron en ella. El lugar en el que se encontraban ahora era un cementerio. Vanessa dijo, de mal a peor. Samantha dijo, el lugar en donde estamos viviendo es un lugar ideal. Las chicas comenzaron a caminar por aquel lugar, a pasar por las lápidas que cubrían el cementerio. Había cientos de ellas. Vanessa le preguntó a Samantha, ¿dónde estuviste? Samantha le dijo, estuve en una enorme habitación. Había una hermosa cama con cortinas a su alrededor. Había sido un lugar tranquilo, si no fuese porque las cortinas de la cama estaban cubiertas de sangre. Vanessa le dijo, ¿cómo escaparte de allí? Samantha le dijo, aún sigo allí. Después de aquellas palabras, se desvaneció. Vanessa, aterrada, angustiosa, supo enseguida que esas fueron las últimas palabras de su amiga. Vanessa no podía creer las palabras de su amiga. Samantha estaba justo con ella. Juntas llegaron a aquel cementerio. ¿Cómo podría estar muerta? Es imposible, se dijo ella misma. Entonces, justamente en ese momento vio cómo Samantha se desvanecía lentamente, siendo un ser transparente, un simple reflejo de lo que alguna vez fue. Vanessa comenzó a llorar desesperadamente. Era cierto, su amiga estaba muerta, había venido a ayudarla a escapar de aquel lugar. Entonces recordó a aquel niño que encontró tiempo antes. Aquel niño también estaba muerto, se preguntaba Vanessa. Comenzó a pensar en todo lo ocurrido hasta ahora. Entonces llegó a la conclusión de que el parque era más extraño de lo que parece. No solo deambulan psicóticos asesinos, también deambulan almas perdidas en él, almas atrapadas en un lugar que en el mundo real no existe. Vanessa creyó que ella y su amigo también estarían muertos. El parque es una especie de limbo, dijo Vanessa con una temblorosa voz. Pero cuando ocurrió, ¿cómo ocurrió? No, es imposible. Yo estoy aquí y él también, los dos seguimos vivos. Tengo que encontrarlo y escapar juntos de aquí. Vanessa comenzó a gritar el nombre de su amigo, pero nadie respondía. Ella continuaba dando vueltas por aquel cementerio situado en lo alto del castillo del parque de atracciones. La joven estaba desesperada, sin saber si iba a morir en ese momento.
o no, mientras caminaba por aquel cementerio buscando a su amigo, encontró unas extrañas lápidas. Serían normales, si no fueran que en ella tenían escritos sus nombres, los nombres de sus 4 amigos, eran sus tumbas, el lugar de reposo del pequeño grupo. Extrañada se acercó a aquellas lápidas. Aquella imagen que la joven veía no era tan tenebrosa, sino, más bien hermosa. Unos árboles con blancas hojas decoraban el lugar de dichas lápidas. Vanessa se acercó de una forma muy tranquila, intentando controlar su miedo. Comenzó a observarlas muy detenidamente, pero en ese mismo instante notó como algo pesado caía encima de ella. Vanessa cayó al suelo. Asustada comenzó a observar qué era lo que había caído, pero la sorpresa que se llevó fue enorme al descubrir que había caído un cuerpo humano encima de ella. El cuerpo pertenece a un hombre que estaba colgado solo por su cuello y ahorcado. La joven dio un angustioso grito, pero en ese mismo momento el grito se le cortó cuando descubrió que aquel hombre la estaba mirando fijamente. El hombre colgado comenzó a articular la boca, intentando decir algo. Vanessa se acercó a él, puso su oído y el hombre con apenas fuerza le susurró: «No saldréis de aquí con vida». Esas fueron las últimas palabras del hombre antes de morir. Vanessa, asustada, comenzó a correr, sin mirar atrás y sin prestar atención a lo que tenía delante. Solo quería salir de aquel espantoso lugar. Para su sorpresa, mientras huía, chocó contra su amigo Sebastián, que justo acababa de llegar al cementerio. Vanessa, aterrada, lo miró y la misma calma que sintió al ver a su amigo vivo hizo que llorara. Sebastián la abrazó y le dijo: «No te preocupes, vamos a salir de aquí». Entonces juntos dejaron aquel cementerio, comenzaron a bajar unas escaleras. Cuando llegaron al final, Sebastián agarró fuerte de la mano a Vanessa y juntos comenzaron a correr, buscando la salida del castillo. Los dos corrían por el oscuro pasillo iluminado por antorchas. Llegaron hasta el recibidor y justo allí estaba la salida del castillo. Ambos corrieron hasta la salida, pero de repente, justo frente a ellos apareció Christian, su amigo, aquel que murió decapitado en la montaña rusa, o lo que es peor, su fantasma. Sebastián ya lo había visto antes. No le sorprendió tanto como a Vanessa ver a su amigo muerto, justo frente a ella. Más que felicidad, le parecía aterrador y peor aún, su cabeza estaba en su sitio, era como si nada hubiera pasado. Christian se acercó a ellos y les dijo: «¿Qué prisa tenéis? Quedaos aquí, estaremos bien, será una fiesta todos los días». Vanessa y Sebastián quedaron callados, no dijeron nada, no sabían qué decirle. Entonces apareció Samantha. Estaba sonriente, pero su sonrisa no era amistosa, sino más bien perturbadora. Con una sombría mirada se acercó a sus amigos vivos y les dijo: «Primero nos traen aquí y ahora piensa irse y dejarnos colgados». Vanessa miró a Sebastián y le dijo: «Vayámonos de aquí, no son ellos». Sebastián dijo: «Tiene razón, salgamos». Entonces justamente en ese momento Christian agarró un hacha que había colgada en una de las paredes del recibidor y se la clavó a Sebastián justamente en su pecho. Vanessa comenzó a gritar de forma angustiosa, insultando a los entes de sus amigos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella con una voz entrecortada, pero la única respuesta que recibía era las macabras risas de sus amigos al ver a su amigo tirado en el suelo. Sebastián aprovechó su último suspiro para agarrar a Vanessa de la mano y pedirle que corriera, que huyera de aquel lugar. Vanessa le dijo: «Lo siento», con un cierto tono de lamento. Entonces comenzó a correr saliendo de aquel castillo. Las macabras risas de sus amigos podían oírse en la lejanía. Vanessa no confiaba que fuese a salir de allí con vida. Vanessa no podía borrarse de la mente aquella imagen tan atroz. Estaba abrazando a su amigo, con el pecho abierto, por la hoja de aquel hacha que Christian le clavó. En ese momento se dio cuenta que la vida solo dura un instante. Un minuto estás sonriendo y un segundo después, estás muerto. Vanessa, sin darse cuenta, llegó hasta una enorme noria. Se acercó a uno de los asientos de la enorme noria y se subió a ella. La noria se encontraba en funcionamiento, pero tenía una buena agilidad para subirse en sus asientos. Su idea era estar subida en ella para evitar ser atrapada mientras pensaba un plan de huida, pero la angustia de saber que sus amigos estaban muertos y que sus fantasmas andaban libremente por el parque intentando matarla, no la dejaban pensar con claridad. Pero eso no era lo único preocupante. Tampoco podía fiarse de los trabajadores del parque. Ya habían intentado matarlos anteriormente y sabía que fueron ellos los que acabaron con la vida de sus amigos. «¿Cómo podré escapar de aquí?», pensaba ella. Vanessa se repetía muchas veces: «No quiero morir, no puedo morir en un lugar así, que existe para que las personas disfrutemos, no para que nos maten».
decía ella con lamento y una enorme preocupación. Desde lo alto de la noria intentó vislumbrar la lejanía, para poder ubicarse y saber dónde se encontraba, pero no veía nada, solo un rojizo horizonte lleno de árboles y más allá de los árboles no había nada, un cielo rojo, pero nada más, era un extraño lugar. Ya apenas recordaba ni cómo había llegado ella y sus amigos a ese macabro parque de atracciones. Agachó la mirada y justo debajo de la noria pudo ver a sus amigos, observándola con unas macabras sonrisas y rodeados de otras personas, personas que seguramente perdieron la vida allí. Ya todo era posible llegados a este momento. No iba a bajar, aunque le gustase abrazar a sus tres amigos, pero ella sabía que ese abrazo sería un abrazo lleno de afilados cuchillos atravesándole el cuerpo. No, jamás bajaré de aquí, prefiero morir sola, de hambre o frío, que ser destripada por uno de mis amigos, incluso prefiero tirarme desde lo alto de la noria, decía con cierto lamento. Vanessa sabía que iba a morir en ese parque, no quería hacerlo, pero de algún modo sabía que todo aquel quien entra en el parque, muere. Fue cuando dijo con decisión: lo haré, prefiero matarme yo, a que uno de mis amigos sean mis ejecutores. Entonces, en ese mismo instante, se puso de pie, abrió la puertecita del asiento de la noria y justamente cuando había decidido tirarse para evitar morir en de sus amigos, una pequeña mano le agarró el brazo. Cuando se giró vio al mismo niño que se había encontrado los pasillos del castillo, aquel mismo niño, que en extrañas circunstancias había desaparecido. El niño la miró fijamente y le dijo: no, tú no vas a morir, no es tu hora, tú vivirás. Y con esas palabras, el niño se desvaneció, dejando un pequeño rastro de humo blanco. Las palabras del niño aliviaron a Vanessa, no le borró el dolor que sentía al saber que sus amigos estaban muertos, no le borró la desesperación de estar atrapada en un parque de atracciones macabro, pero sí le dio fe para continuar con su vida. Volvió a agachar la mirada, pero justamente abajo, ya no había nadie, tenía vía libre para salir de allí, tenía una oportunidad para escapar. Entonces desde lo alto de la noria comenzó a mirar a los alrededores del parque, buscando la salida, una salida que por fin encontró. Se sentó en el asiento esperando a que la noria bajara para salir de allí y dirigirse a la salida. Una vez que su asiento llegó a la altura del suelo, dio un salto y escapó de allí, corriendo hacia la salida. Mientras corría notaba que el camino cada vez era más largo, se volvía inalcanzable, tan cerca, pero a la vez tan lejos. Aún así tenía que seguir corriendo, tenía que llegar hasta la salida. Trabajadores del parque, incluyendo sus amigos, estaban esperándola. Justamente en la salida, cuando ella llegara no escaparía, moriría justamente en las puertas del parque. En ese momento frenó su huida, preocupada, angustiosa, pero entonces dijo: la vida es apostar, ellos están allí, pueden atraparme, puede que no, pero si me quedo aquí, seguramente acabaré muerta. Entonces decidió seguir corriendo hasta llegar a la salida. Su amiga Samantha la agarró desde atrás. En ese momento, Christian acercó su hacha al cuello de Vanessa provocándole una pequeña herida, pero peor fue cuando vio a su amigo Sebastián dirigirse directamente hacia ella, cuchillo en mano, con intención de apuñalarla hasta la muerte. El miedo no la dejó reaccionar, lo único que hizo fue cerrar los ojos y esperar que todo terminase. Entonces escuchó unas voces que no reconocía. Las voces decían: está reaccionando. Cuando volvió a abrir los ojos vio a dos personas justo delante de ella, diciendo: ha despertado, la chica ha sobrevivido. Vanessa, extrañada de lo ocurrido, comenzó a mirar a sus alrededores. Ella se encontraba estirada en una camilla, en una pequeña habitación. Vio una puerta abierta que daba a la calle, se encontraba en el interior de una ambulancia. Escuchó a unos médicos decir: ambos coches colisionaron, 5 personas murieron. Uno de los coches había un matrimonio con un niño, pero solo sobrevivió su pequeño hijo. En el otro coche había 4 ocupantes, solo ha sobrevivido una joven. Entonces Vanessa comenzó a recordar lo ocurrido hasta ahora. Sus dos amigos Christian y Sebastián comenzaron a discutir sobre qué música poner en la radio del coche. El conductor, en este caso Sebastián, en ese momento no prestó atención a la carretera y colisionó contra otro coche, provocando un terrible accidente que se llevó 5 vidas, todo por una absurda discusión sobre qué música es mejor. Vanessa comenzó a llorar por la muerte de sus amigos, por la muerte de aquel matrimonio, sintiéndose culpable, pero también sentía alegría por aquel niño que había sobrevivido, aunque no recordaba nada de lo que había vivido en el parque de atracciones.